Vale, buenas noches a todos. Eh, de nuevo, muy agradecido por acompañarme en, en este foro tan especial para mí, que es mi oficina. Muchas gracias a Henry, a Alfonso, a Mauricio. Eh, Como el otro día, mandarles un saludo desde la Federación Catalana, desde mi pequeño club y desde el Bicycles Stand Club. Vale, bueno, les repito para situar un poquito el cronograma que ya les mostré el otro día, que son 200 años de presencia de la bicicleta en la sociedad. Los primeros 100 años son estrictamente de desarrollo y los segundos 100 años ya es la presencia en todos los ámbitos sociales de nuestra sociedad, ¿vale? Entonces, hoy explicaremos más o menos lo que es el capítulo 4, 5 y 6 de mi exhibit, que se corresponden pues a esos primeros años donde esos tres actos que decíamos el otro día, ¿no? Ese primer acto donde la presencia eh, en la sociedad explota, un segundo acto donde tras la Segunda Guerra Mundial eh, eh, el, 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 vehículo que tiene prominencia es el automóvil, y luego ya un tercer acto con la crisis del petróleo, que ya la bicicleta vuelve a ser vista como una alternativa posible a- a todo a toda la problemática medioambiental que se nos presenta a partir de la crisis del petróleo y ahora ya también con la evidencia del efecto global, ¿vale? Y entonces, eh, les contaba que aparte tengo una colección de ciclismo, que en este exhibit que les presento hoy básicamente es muy sintético y la parte que peor sale es la parte ciclista, con lo cual luego si al final no nos alargamos mucho, pues aprovecharé para hacerle alguna nota sobre ese ámbito deportivo. Vale, pues bueno, ya estrictamente empezando el capítulo 4, es un capítulo pues que está titulado Los años dorados de la bicicleta y la página esta concretamente se llama un nuevo juguete aristocrático, ¿vale? Eh, el juguete de siempre de la aristocracia han sido los caballos, ¿no? Entonces, eh, la bicicleta viene un poquito como a suplir a los caballos en el imaginario popular, ¿vale? En ese imaginario popular, pues que donde los balancines de los chavales son caballos, donde cuando no saben cómo jugar, pues juegan con una escoba haciendo ver que van en caballo, ¿no? Pues para los mayores era exactamente lo mismo y cuando apareció la bicicleta, lo que hicieron fue suplir a los caballos por las bicicletas. Y ahí en las fotografías de la izquierda, pues tienen eh, la gente se agrupaba en torno a unas escuelas de conducción donde aprendían a ir en bicicleta y donde básicamente también realizaban toda su interacción social, ¿vale? No, perdona, Henry, si puedes regresar a la anterior. ¿Vale? Entonces, vale, ahí tienen, por un lado, tienen, bueno, elementos ilustrativos, pero bueno, abajo en la izquierda tienen el penny black, temáticamente cómo lo relacionamos, ¿vale? El otro día les hablaba de la alternativa a las bicicletas de la rueda grande, les hablaba de los sociables, que son vehículos más estabilizados y que permiten andar en bici, pues a veces incluso en pareja, ¿no? Y entonces, este sello que les muestro de Andorra era un ciclo que se llamaba El Salvo y la reina Victoria encargó varias unidades para su familia, de manera que eso fue trascendente para la marca y a partir de ese momento el modelo dejó de conocerse como Salvo y se pasó a conocer como Royal Salvo, ¿vale? Ahí a la derecha
les muestro el sello ese del Sáhara del tándem, que ahora les amplío un poquito la información, ¿vale? Vale. Eh, bueno, este sello se corresponde a la imagen esa central que tienen, que es una de que es una de las grandes obras del arte catalán. Se corresponde al pintor de Ramón Casas, es el que tienen abajo, que sencillamente formaba parte de de esta aristocracia. Era hijo de industriales, con la vida totalmente resuelta, y bueno, y que el destino quiso pues que tuviera eh, el, el- el- el don de la pintura, ¿no? Y nos dejó en esos años de principios del siglo XX, eh, donde en Francia aparecía el Art Nouveau, pues aquí apareció un movimiento similar del cual este pintor fue uno de los máximos exponentes. Y como aristocrática, pues vivió una vida de aristocrática. De aris- fue Se dedicó a viajar por el país, se dedicó a vivir la vida, ¿no? Y cuando la bicicleta estuvo de moda, pues lo hizo en bicicleta. Y cuando la bicicleta dejó de estar en moda y aparecieron los primeros vehículos que para la gente eran inaccesibles, pero él como buen aristócrata pues tenía acceso a ellos, pues abandonó la bicicleta y pasó al automóvil. Igual que hizo viajes en bicicleta por todo el país, pues pasó a hacerlos luego en automóvil. Ahí les dejo la sala del museo donde están agrupadas las principales obras de este autor, y si alguien va a Barcelona, pues vivamente se lo recomiendo. ¿Vale? Vale, pues lo que les contaba, estos aristócratas empiezan a viajar, empiezan a explorar los alrededores de las ciudades, empiezan a visitar las áreas rurales próximas a las ciudades y lo hacen en bicicleta, ¿no? Empiezan a agruparse, empiezan a formarse los clubs turísticos, lo que ahora solemos conocer como los clubs automovilísticos, pues muchos de ellos tienen un origen en, en clubs ciclistas. Por ejemplo, el italiano, bueno, ahí tienen un franco mecánico de Italia, pero arriba tienen el sello de la conmemoración del centenario del Touring Club italiano, y ven que hay una imagen de una bicicleta porque es que ese fue el origen, ¿vale? Igual que lo fue el el de Mónaco, el de Francia, el de Alemania, ¿vale? Allí abajo en la izquierda les dejo una tarjeta postal, un entero postal chileno, que ustedes ya hablaron de estas tarjetas aquí en mi oficina, con la peculiaridad de que en el reverso tiene una impresión privada del Club de Velocipedistas de Santiago de Chile. Eh, Era un mecanismo habitual en el cual pues, eh, el club anunciaba a los socios pues, las próximas actividades, ¿no? Estrictamente ese ítem se corresponde a una impresión privada, no debería estar ahí, pero bueno, me apoyé en que que el entero postal en sí contiene un error de tinta, que lo he marcado allí con una flechita, y bueno, y eso es la excusa un poquito para ponerlo. Vale, proseguimos con los Touring Clubs. El más importante de todos ellos, sin duda, es el inglés. El centenario del Touring Club fue el que motivó la emisión de esta serie que ven ahí mostrada, que si recuerdan un error, bueno, varios errores de esta serie van apareciendo en la colección, eh, en, en- bueno, voy mostrando varios errores de esta colección, ¿vale? Ahí ven un mecánico moderno, pero y también ven a la izquierda los enteros postales de respuesta, que también eran utilizados regularmente por este tipo de clubs, ¿no? Enviaban, por ejemplo,
yo qué sé, un hotel a Suiza diciendo seremos tantos días y andaremos por la zona en esas fechas. Entonces la respuesta era remitida como, como acto de recibo, ¿no? Y en la parte derecha tienen el Cycling Club, tienen el Touring Club de Francia, ahí, con una perforación del Touring Club, ¿vale? Y la imagen esa que tienen en la derecha es Paul de Vivier, se era conocido como Velocio, que era miembro del Touring Club inglés y fue el introductor de este tipo de turismo en Francia, ¿vale? Y se le recuerda en una marcha cicloturística muy popular, que es la Velocio, que tiene lugar en su honor. Vale. Y entonces, eh, en el cronograma, recordemos que más o menos alrededor del 1900-1910, eh, el, el- el- el modelo básico de bicicleta se estandariza, empieza a producirse masivamente. Lógicamente hay mucha demanda, hay mucha oferta, los precios bajan y ya deja de ser un objeto aristocrático para pasar ya a ser un vehículo para la clase trabajadora. ¿Vale? Arriba en la franja superior, vuelvo a mencionar algo que ya les mencioné el otro día, que es eh, la marca Hércules. Su propietario, que era Ted Crane, eh, implementó lo mismo que implementó Henry Ford en la producción del Forte, que es la producción en cadena. Esto permitió rebajar los costes y entonces ya la bicicleta pasó a ser un elemento habitual en las estampas cotidianas de la sociedad y como tal aparece en muchísimas emisiones, aparece como elemento secundario en la composición del paisaje, ¿vale? Y entonces allí a la derecha eh, les muestro en el box también lo que sucedió, ¿no? Y es que la clase obrera en esos momentos pues estaba bueno, tenía muy malas condiciones políticas, económicas, y la bicicleta fue usada en las reivindicaciones políticas y sociales, ¿vale? Ahí tienen, por ejemplo, el sello ese de la, de la República Democrática de Alemania, que forma parte de una serie dedicada a- a resistentes, a la resistencia interior al régimen nazi. Eh, Era gente que hacía atentados contra las infraestructuras, intentaba un poquito minar lo que era la organización del Estado nazi, ¿no? Ven ahí también, por ejemplo, un sello del Frente Popular, eh, una aparición casual en la abertura del muro de Berlín o, o lo que fue la Revolución Húngara ya en la etapa soviética, ¿vale? Igual que habría podido poner este sello que apareció hace más o menos un año, del cual yo no sabía nada, y bueno, y es un ejemplo de cómo a veces a través de la filatelia pues vamos ampliando conocimientos, ¿no? Eh, yo vi aparecer en las subastas online este sello, Operación Anthropoid, y me dije yo, ¿y esto qué es? ¿No? Vamos a mirar qué es, ¿no? Vale, y sencillamente fue eh, el atentado contra Reinhard Heydrich, que era vicecanciller del Reich, o sea, era el tercer hombre del Reich tras Hitler y Goering. Tuvo la genial idea de idear la solución final y el holocausto. Y bueno, y también fue el gobernador del protectorado de Bohemia y Moravia. Y fue aquí en Checoslovaquia, donde estos dos personajes, pues, que eran de la resistencia, pues idearon un atentado contra este personaje. Viajaron a Inglaterra, los servicios de inteligencia británicos
les prepararon el atentado, los regresaron al país, contactaron con la resistencia y realizaron el atentado contra Reinhard Heydrich. Sencillamente era aproximación en bicicleta, meterle una granada dentro del coche y acabar con su vida, ¿vale? Por cuestiones de los nervios, la granada no terminó dentro del vehículo, sino terminó bajo el vehículo. Quedaron malheridos, pero no heridos de muerte. Eh, Incluso pudieron repeler el ataque y uno de estos dos chavales murió en el acto. Y bueno, y el vicecanciller alemán pues no murió en el atentado, pero sí que murió a consecuencia de las heridas porque se ve que su médico era bastante reacio al uso de los antibióticos y al final murió de una septicemia. Vale, bueno, este atentado perpetrado en bicicleta, pues ha tenido repercusión en la filatelia moderna checoslovaca. Eh, en su momento la tuvo en la filatelia alemana. En su lecho de muerte le hicieron una máscara mortuoria y que fue reproducida en un sello. Ahí arriba tienen la fotografía del homenaje del Führer a su, bueno, en su entierro. Esta emisión fue muy restringida, tuvo una tirada de 800 ejemplares, se distribuyó básicamente entre los miembros entre los mandatarios del régimen y ya fue al año cuando fue liberada y ya se hizo un tiraje mucho más amplio. ¿Vale? Lógicamente, un magnicidio de esta magnitud no pasó inadvertido, ¿no? Más de 5.000 personas fueron represaliadas, 13.000 personas detenidas, 300 familiares de estos dos chavales fueron ejecutados simultáneamente en Mauthausen. Y quizá lo que más repercusión tuvo fue que la Gestapo relacionó a la ciudad de Lidice, que no sé si es ciudad o es pueblo, con la organización del atentado y la Gestapo arrasó ese pueblo, ¿vale? Y es un hecho pues que tiene rastro filatélico en varios países, esencialmente en la DDR y en Checoslovaquia, ¿vale? Continuamos. Bueno, la bicicleta forma parte ya ampliamente de la sociedad y las mujeres también se lo hacen suyo. Empiezan a realizar actividad deportiva, empiezan a acudir al trabajo en bicicleta y también lo utilizan bueno, para su ocio, pero también para sus reivindicaciones, ¿vale? Y eso es el box que les muestro arriba en la derecha, que son dos mujeres, Beba Lockwood y Susan B. Anthony, una de las cuales fue la primera candidata mujer a la presidencia de los Estados Unidos y que realizaban su lucha, iban arriba y abajo en bicicleta. ¿Vale? Por ejemplo, aquí les he marcado una frase de Susan B. Anthony que decía, déjenme que les explique lo que pienso de las bicicletas, pienso que han hecho más para emancipar a la mujer que cualquier otra cosa en el mundo, eh, les da un sentimiento de libertad y de autosuficiencia y me alegro y me regocijo cada vez que veo una mujer andando en bicicleta, es la imagen perfecta de libertad y de emancipación, ¿vale? A ver, ahí tienen abajo a la izquierda el mismo error que les enseñé en la primera página, que es el desplazamiento de la cabeza de la reina. Tienen, ¿qué más? Bueno, ahí en el franqueo mecánico de Holanda ven el típico diseño de las bicicletas, la adaptación del cuadro que se hizo para poder andar con las faldas. Abajo tienen el matasellos de Motala, que es la primera, es un evento cicloturístico que tiene lugar en Suecia, que es el mayor del mundo. Únicamente
al cual acuden mujeres. Vale, y ya está, más o menos. En el carnet ese de Inglaterra veían, bueno, una estampa normal de, de ocio de mujeres, ¿no? Bueno, y empieza y también empieza pues ya la distribución postal, ¿vale? Eh, Arriba en la derecha tienen el sello ese de Francia, que se corresponde pues a una Draisiana, que es, les recuerdo, era es el primer modelo efectivo de bicicleta que andaban a zancadas. Ese fue el primer intento que hubo de distribución postal en Francia. Lo que pasa que lo probaron en un invierno que fue muy lluvioso y muy duro, y el invento fracasó, ¿vale? Eh, no, regresa, por favor, Henry. Ahí tienen. Donde sí tuvo la primera implementación fue en los estados alemanes, ¿vale? Ahí tienen toda la parte inferior, eh, ese magnífico entero postal de Kiel, o por ejemplo los dos enteros postales de Amonia, donde era conocido que el servicio se prestaba en bicicleta, o tres servicios locales, otros tres servicios locales más, el de Hamburgo, el de Bochum y el de Frankfurt, ¿vale? Arriba tienen esa otra bicicleta que también les mostraba el otro día, que es la Center Cycle, que es una bicicleta estabilizada con cuatro ruedecitas. Ese fue el primer intento de, bueno, no, el primer intento, no, efectivamente fue eh, el primer vehículo usado en la distribución postal del Royal Mail. Y también tienen, bueno, tienen eh, ese cupón que tienen arriba a la derecha de Francia, que es los mensajeros nacionales, eh, que fue, ahora sí, en Francia, la primera distribución efectiva, ¿vale? La realizaban en triciclos que llevaban una caja voluminosa para la correspondencia. El funcionamiento era el que les muestro en el margen derecho, que era como un talonario donde uno de los cupones se lo quedaba el destinatario como comprobante de entrega, el del medio se lo quedaba el cartero como recibo, y el de la izquierda quedaba en la matriz del talonario, ¿vale? Eh, También mencionarles el sello que apareció, yo que sé, hace unos 15 años, del Servicio Filatélico Español, que iba marcado con el facial SF, que significa Servicio Filatélico, que era lo utilizado por el Servicio Filatélico para la distribución de los abonos. Apareció en sello, apareció también en sobre entero postal, con varios tamaños, con tamaño carta, con tamaño jumbo. Ahí tienen dos ejemplos, uno dirigido a mi Santa Madre y otro dirigido a mi filatelista de referencia, Jordi Camberros. Tienen abajo la fotografía de la oficina postal central de Barcelona, donde hay esas dos bicicletas expuestas de época, ¿vale? Pero sin duda donde tuvo mayor importancia fue en la distribución de la entrega inmediata, ¿vale? Ahí les he montado un cronograma con el Special Delivery de los Estados Unidos, donde se ve un poquito la evolución del servicio, ¿no? La primera emisión americana es del año 1885, donde muestra que la entrega inmediata se realizaba a pie. Aún no había concluido el desarrollo de la bicicleta. Una vez concluye el desarrollo, pues ya es introducido en el servicio, como muestra ese sello del 1902. De este sello hicieron 4 o 5 misiones, la última fue más o menos del 1915, creo. Luego ya en el 22 ya se ha desarrollado lo que es la motocicleta, y allí ya consideran que es la manera más rápida de repartir la correspondencia, y unos años más tarde pues ya pasa a ser la camioneta, ¿no? Vale, y donde y,
y los primeros servicios que tienen lugar pues es en Sudamérica, ¿no? Obviamente la entrega, la entrega inmediata de Cuba en el año 1899, un momento en que Cuba era ocupada por los Estados Unidos y el servicio postal era equivalente al de los Estados Unidos, ¿vale? Ya saben ustedes que el sello ciclista aparece en la serie esa de, de símbolos nacionales, en el sello ese donde aparecen las jarras con las palmeras. Ese típico error de inmediata con MM, fruto del diseño americano del sello, por analogía como se escribía en inglés, ¿vale? Ahí les muestro un sobre genuinamente circulado bueno, cómo funciona habitualmente el servicio, que es con el franqueo habitual y luego con el franqueo adicional correspondiente a la tasa suplementaria de la entrega inmediata. Les he puesto ahí un cutoff porque al ser un poquito el servicio similar al funcionamiento de la distribución americana, pues en esos momentos funcionaban los numerales y en este cutoff es donde se observa mejor, ¿vale? Y bueno, y donde también tuvo su importancia fue en Panamá, ¿vale? Ahí les muestro dos taladros de Waterloo, las dos pruebas. Un sello que posteriormente fue sobrecargado para el uso del correo aéreo, un uso que no debería estar aquí en la colección temática, ya que las normas, el reglamento es muy explícito en este sentido, de que cualquier sobrecarga anula el motivo inicial del sello, ¿no? Pero bueno, yo lo he mantenido, en muchas colecciones de ciclismo están, yo la he mantenido adrede, ¿vale? Porque bueno, a través de Marcela Díaz eh, eh, tuve acceso a la historia de esta emisión y precisamente fue sobreimpreso con el correo aéreo, pues yo considero que a raíz de las vicisitudes del diseño de la propia emisión, y ahora les voy a contar por qué, ¿vale? Ahí les muestro también un uso legítimo del correo aéreo. Y digo legítimo porque, bueno, supongo que ustedes ya saben la historia de esta primera emisión del correo aéreo. Si me pasas, Henry, por favor. ¿Vale? Les cuento un poquito supongo que, bueno, a ver, no voy a explicarles yo ahora la, la historia de estas emisiones sudamericanas, pero bueno, a través de Marcela, el señor Federico Brit me mostró toda lo que era la casuística de esta emisión. Eh, la entrega inmediata en Panamá empieza en 1926 con la sobreimpresión de esos dos sellos primeros del canal y del monasterio de Santo Domingo. Se hacen 100.000 ejemplares, de los cuales solo el 30% se utiliza genuinamente para la entrega inmediata, que en esos momentos yo creo que aún no era en bicicleta, ¿vale? O sea, el 70%, o sea, 70.000 unidades van directamente a incinerarse, ¿vale? Porque decía yo que la, la, la sobreimpresión del correo aéreo forma parte de las vicisitudes de la emisión, ¿vale? Porque 2 años más tarde, ya cuando se empieza a utilizar la bicicleta, solo 2 años más tarde, a alguien se le ocurre volver a imprimir esos faciales. No lo hacen en 100.000 como lo hicieron la primera vez, sino que ahora doblan la apuesta y lo hacen con una tirada de 500.000 ejemplares. Era un servicio muy caro, con lo cual la población no terminaba de usarlo y según los datos, pues de esos 500.000 sellos, 390.000 fueron dedicados a la sobrecarga.
¿vale? O sea, menos del 20% de los sellos fueron legítimamente usados en la entrega inmediata, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? Sucedió que en el año 1928 Lindbergh llega en un primer vuelo experimental al Panamá. eh, Rápidamente encargan esos dos sellos que tienen abajo. Para hacerlo rápido, lo encargan en las imprentas de la zona administrativa del canal, en la zona americana. Y al año siguiente, pues la Panam plantea el primer vuelo a Panamá. Esto le pilla por sorpresa al gobierno panameño y dicen, bueno, esto tenemos que celebrarlo, tenemos que conmemorarlo, y hacen la primera sobrecarga de emergencias sobre todo el remanente ese que tenían de sellos de la entrega inmediata ciclista. Ahí hay un poco de conflicto porque estrictamente las autoridades postales americanas les dicen, bueno, ustedes esto no lo pueden conmemorar, estrictamente es un vuelo de territorio americano que es Miami a territorio americano que es la zona del canal. Eh, Estrictamente la correspondencia tiene que ir franqueada con sellos norteamericanos. Entonces ahí se metió en medio este personaje que ven como destinatario en el sobre de abajo a la derecha, que es J.T. Tribe, que era el presidente de la Panam. No solo era el presidente de la Panam, sino que también era un filatelista, sabía todo el negocio que se movía tras ello, de manera que ahí empezó una negociación a tres bandas entre él, el gobierno, la administración postal americana y el gobierno panameño. Bueno, y acordaron que de manera más o menos eh, consentida, pues ese vuelo de Lindbergh también llevaría correspondencia panameña, ¿vale? Correspondencia genuina solo era la mitad del avión de Lindbergh, que fue la que les muestro ahí, la franqueada con faciales americanos y que a la llegada a Miami y recibieron la marca de llegada de Miami. Eh, los sobres con el sello panameño, esos no tuvieron reconocimiento. eh, Ocupaban medio avión, pero no solo ocupaban medio avión, sino que detrás suyo venía otro avión entero, ¿vale? Estos no recibieron la marca de llegada, no llevan el franqueo americano. Fue algo que se sacó este señor estrictamente para el negocio filatélico, ¿vale? Entonces, en la página anterior, eh, el primer vuelo que he incluido, pues no es ninguno de estos dos vuelos, pero sí que ya es un vuelo genuino, ya cuando realmente Panamá ya estableció correo aéreo con otros países. Concretamente, el que yo les mostraba en la página anterior era el de Panamá-Nicaragua. Entonces, bueno, disculpen, la razón por la que ya incluyo este material en la colección, pues sencillamente es debido al razonamiento el reglamento nos permite introducir eh, elementos de la casuística de la historia de la emisión, ya sea el diseño, ya sean errores de perforación, errores de, de impresión, lo que sea, errores de diseño, los bocetos, las pruebas. ¿Por qué yo lo incluyo? Pues porque consideré que el hecho de que existiera un remanente tan grande para poder sobrecargarlo con el correo aéreo era sencillamente un error de diseño en el proceso de impresión del sello. No era de perforación, no era de impresión, pero sí que fue la orden que dio alguien respecto a la cantidad de sellos que debían imprimirse. No sé si es un relacionamiento correcto o incorrecto, si acaso luego si hay algún temático
de los renombrados que hay entre ustedes, pues lo podemos discutir. ¿Puedes pasarme, Henry, por favor? Vale. Bueno, donde sí tuvo gran trascendencia, sobre todo por el volumen y por el uso que se hizo entre la población, fue en, en el Special Delivery americano, ¿vale? Ahí les muestro dos sobres. Se hicieron 4 o 5 emisiones y fueron ampliamente utilizadas y hay gran cantidad de sobres. Les muestro abajo, en primer lugar, la entrega inmediata, el servicio express en Bulgaria, que inicialmente se tuvo lugar en la ciudad de Sofía con ese matasellos tan bonito que muestra el detalle también del mensajero ciclista. Luego ya más tarde ya se hizo una emisión dedicada al correo express, ya con el ámbito de todo el país, aunque había dos valores que mostraban el cartero ciclista. Estrictamente en el país la distribución era pues a través de otros mecanismos, aunque en Sofía seguía manteniéndose el correo ciclista. Y otro lugar donde también tuvo implementación fue en Filipinas. Este sobre que les muestro en su momento lo discutí en la lupa. Si puedes pasar, Henry, por favor. ¿Vale? Vale, lo vuelven a ver ahí reproducido. Bueno, estrictamente el servicio de entrega inmediata funcionaba en todos los sitios iguales, que era el franqueo habitual, más el franqueo adicional con el sello del servicio. Aquí se observan, este sobre lleva dos sellos de Special Delivery. En el club había un chico que desgraciadamente falleció muy joven, que era de Filipinas y me explicó lo que él creía que era la historia de este sobre, ¿vale? El hecho de que vaya franqueado con dos sellos de entrega inmediata no tiene sentido. Más porque ese servicio era extremadamente caro para la población, con lo cual no tenía ningún sentido dejarse ahí una fortuna con dos sellos. Y entonces él me dijo, mira, fíjate vamos a ver la historia un poquito del sobre. Fíjate en el remitente. El remitente es una chica filipina. Fíjate en el destinatario. El destinatario es un soldado de la Marina Americana en un buque. Fíjate en la fecha. 11 de febrero y me dijo, mira, si hay una de las fechas importantes en Filipinas es el día de San Valentín, que es el 14 de febrero. Muy posiblemente esa chica, desconociendo el funcionamiento del servicio, intentó sobretasar la carta con el Special Delivery en un intento subconsciente de que la carta que le llegara a tiempo al soldado. Y bueno, y abajo, arriba a la izquierda les dejo los tránsitos que tuvo esta carta, que bueno, transitó por la base naval, por varios navíos, hasta llegar el 18 de febrero al destinatario, un poquito pasado de frenada del día de San Valentín, pero bueno. Y luego hay otro sobre que no he podido incluir, que también es un franqueo incorrecto, que es ese múltiple dirigido a los Estados Unidos con un uso totalmente indebido, ya que el Special Delivery está usado como franqueo normal. ¿Vale? Bueno, y Eduardo Escardino ya en su charla ya les explicó el Barcelona Postal Express, pero bueno, es algo genuinamente barcelonés como yo, y si no se los explico, pues me estalla la cabeza, ¿vale? Eh, Tengo una página y media en la colección, lo que viene a representar más o menos un pequeño estudio filatélico. No es muy habitual. La gente normalmente en las colecciones pone un sobre, a lo sumo dos, ¿no?
Bueno, fue un servicio que entró en funcionamiento en 1904, era para la paquetería en el centro de Barcelona. eh, era 10 céntimos el correo normal, 30 céntimos el correo urgente. Luego eh, se imprimieron esos sellos que, o sea, son sellos locales, son como equivalentes a viñetas, donde los faciales, había varios faciales, luego se sobrecargaron también para que todos los costes de los servicios pudieran ser cubiertos, porque no solo entregaban correspondencia, también entregaban paquetes, entregaban incluso bultos, muebles, lo que fuera, ¿no? El servicio funcionaba con estos dos matasellos, el tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1, que era redondo, Barcelona Postal Express, con el fechador, y el tipo 2 no llevaba fechador, pero llevaba esta imagen preciosa del ciclista que hace que en las subastas la gente pierda la cabeza, ¿no? Es un servicio que a mediados de los 90 se estimaba que habían muy pocas cartas. Se hablaba de menos de 40, pero bueno, luego con el tiempo se ha visto que han ido apareciendo, porque básicamente muchas veces iban en... estos sobres solían ser postales, y cuando se inició el coleccionismo de postales, pues fueron apareciendo eh, muchos envíos de este tipo asociados a las cartas postales. ¿Vale? Bueno, inicialmente se hizo una primera emisión de estos sellos, la primera emisión en negro cuando la existencia de este sello. Se hizo una segunda reimpresión en el que tienen abajo, que en un negro azulado, ¿vale? Entonces, más o menos a los 2 o 3 años de entrar en funcionamiento el servicio, apareció un Real Decreto por el cual se prohibían eh, el añadir viñetas y sellos postales en la correspondencia, y a partir de ese momento ya desaparecen los sellos en este tipo de correspondencia, como se muestra abajo en la derecha. Y a partir de ese momento, y si puedes pasar, Henry, ya aparecen otras marcas postales, que son las que les muestro aquí. El lineal de Postal Express, Canuda 8, que era la dirección, y el Postal Express Canuda 8 con la rueda alada, que básicamente pueden ir o no pueden ir con, con los dos matasellos tipos que les mostraba. Ahí tienen dos cartas que llevan las marcas lineales y los dos tipos de matasellos, y una carta central donde solo aparece la marca lineal. Vale, y a la izquierda tienen lo que sería el plancheo de estos sellos, que fueron sellos muy populares porque mostraban actrices, mostraban cantantes, mostraban cabaretistas, ¿vale? Existe una única hoja completa, que es la que viene referenciada en el catálogo. Esta hoja pertenecía a un compañero del club, el ciclo filatelista de referencia en Bélgica. Al hacerse mayor me la ofreció a mí. El otro día les decía que yo hice una apuesta por contener el gasto en material filatélico, y bueno, consideré que estaba fuera de mis... A ver, sí que podía, pero no... Me hubiera sentido mal con su adquisición, ¿vale? Y él eh, eh, lo volvió a ofrecer su intención era volverlo a subestar, pero finalmente se lo quedó otro de los compañeros ciclofilatelistas, y su intención es tenerlo en posesión en vida, y luego a su muerte donarlo a un museo postal, con lo cual esta pieza única quedará
quedará fuera del mercado filatélico, ¿vale? Ahí abajo a la derecha les muestro una de mis excentricidades, que es que, bueno, yo ya les conté que habitualmente yo me movía por Barcelona en bicicleta y la casa de subastas de referencia para este tipo de materiales es Soleillac, que me pillaba a mitad de camino entre el trabajo y casa. Y bueno, pues cuando había subastas yo pasaba por ahí y subía a mirar el material. Incluso alguna vez que compré, pues me dije, mira, ¿sabes qué? Vamos a darle un segundo trayecto en bicicleta a la carta por la ciudad de Barcelona. Vale. Y esa hoja donde la mitad superior viene completada con Barcelona Postal Express, en la parte de abajo viene completada con los servicios de Fresno San Francisco y y con los locales mineros de Australia, ¿vale? Entonces, del correo de Fresno San Francisco, bueno, como vi que a ustedes les causó gran interés, voy a complementar, no a pisar, sino a complementar lo que contó Eduardo el día que hizo su charla. Pero bueno, si acaso primero empiezo con los postales de Australia. Si puedes pasar, Henry, por favor. ¿Vale? Bueno, llegó la inmigración a Australia, se descubrieron las zonas mineras, la población se desplazaba a esas zonas, se creaban emplazamientos provisionales y, y los servicios del Estado aún no llegaban, tampoco llegaba la distribución postal, ¿vale? Las mismas compañías pues que suministraban material, suministraban alimentos a esas zonas, fueron las mismas que empezaron a realizar servicios de distribución postal, ¿vale? Entonces, en bicicleta conocemos dos compañías, que es la Lake Lefroy Goldfield, que son esos sellos que les muestro a la izquierda. Es material extremadamente raro. Incluso este Ted Beige es el único conocido y alcanzó un precio increíble cuando se subastó hace 15 años más o menos. Y el otro servicio conocido es es el de Colgardi, que hicieron dos emisiones de sellos. Abajo los azulados, está la serie completa. En medio les muestro la segunda emisión solo parcialmente. Arriba tienen la emisión completa. Era una zona muy árida donde también se importaron camellos. Y bueno, y se creó una sinergia interesante porque los camellos compactaban el terreno de manera que luego los ciclistas tenían un rodar mucho más fácil, ¿vale? Les muestro ahí un sobre, no es mío porque también hay muy poco material de el funcionamiento típico, que es, bueno, el servicio, la tasa del servicio pagado con el correo local, con la marca de salida y luego pues llevada hasta la primera población donde ya existía enlace con el sistema de distribución postal, con el franqueo pues el que fuera. ¿Vale? Vale, y ahora lo que les comentaba, que voy a complementar un poquito lo de Fresno San Francisco que explicó Eduardo. Eh, Vale, solo para recordar, este servicio apareció a raíz de la vaga de la Pullman. Fue una vaga que tuvo lugar en 1894 y se alargó tres semanas, solo 3 semanas, y donde el correo ciclista solo tuvo lugar en la última semana. O sea, estamos hablando de 7 días de servicio. Bueno, ahí en el mapa tienen el recorrido de Fresno a San Francisco atravesando las montañas rocosas a través del Pacheco Pass, un servicio que se realizaba
lo realizaban en relevos 8 ciclistas que se daban relevos a lo largo de 350 kilómetros y tardaban unas 18 horas. Y lo realizaban aún con esos ciclos de rueda alta, con lo cual ya pueden ustedes suponer lo que era el servicio, ¿vale? Ahí les muestro el libro de referencia de este servicio, que habitualmente siempre hay ejemplares disponibles en eBay, ¿vale? Y abajo bueno, tienen la foto de lo que era la oficina en Fresno, de donde partía la correspondencia, ¿vale? El promotor del servicio fue Artur Banta, que él no era filatelista, pero enseguida también intuyó la importancia que podría tener esto con respecto al mercado filatélico, con lo cual rápidamente promovió en las revistas filatélicas el servicio, ¿vale? Ahí les dejo el código QR de la colección de Richard Frajola, que yo creo que es la colección de referencia. ¿Vale? Si puedes pasar, Henry. ¿Vale? Entonces, bueno, inicialmente se hizo un cuño. El grabador también formó parte de la historia filatélica de este servicio, ¿vale? Porque ninguno de los dos, ni Banta ni este personaje que era Edward Dons, eran filatelistas, pero sí sabían de la importancia que podía tener la repercusión filatélica y por tanto su repercusión económica que podía tener para ellos, ¿vale? Entonces hicieron un primer cuño, hacían impresiones en bloques de 6, que es los que ven aquí. Cuando llevaban 800 impresos, ahí me disculparán, no sé si son sellos o son bloques, se dieron cuenta del error tipográfico de Francisco, que en vez de una C iba una S. Entonces ahí pararon la impresión, modificaron el cuño, erosionaron la matriz, convirtiendo la S en una C, bueno, y añadieron también algún otro detalle. Con este segundo cuño imprimieron 1000. Ellos, ya viendo el negocio filatélico, se imprimieron 2000, ya para luego colocarlos en el mercado filatélico. Y luego hicieron una segunda modificación del cuño, del cual se conocen muy pocos impresos, se conocen menos de 10 enteros postales y ninguno de ellos es circulado. Terminó esa semana, terminó el servicio y procedieron a destruir el cuño, ¿vale? Y esto sería lo que debería ser la historia normal de esta emisión, pero no fue así, ¿vale? ¿Por qué no fue así? Porque, no, perdona, regresa, Henry. El primer problema que hubo es que el grabador y el promotor no se pusieron de acuerdo con a quién pertenecía el cuño. De manera que el cuño quedó en manos del grabador y Artur Banta lo que hacía era compraba los sellos impresos. Esto permitió al grabador engañar a Artur Banta y se imprimió un segundo cuño para hacer impresiones ilegítimas del sello. Terminó el servicio, Banta fue a verlo y le dijo, tenemos que destruir el cuño. Y el grabador, en vez de darle el cuño original, le dio su copia, que fue esta anulación que tienen abajo, que fue con la línea horizontal y las 5 líneas verticales, ¿vale? Incluso el hombre se hizo muestras de la destrucción del cuño, que incluso alguna de ellas aún se encuentra en eBay también a precios astronómicos. Ellos imprimieron varios sellos con esta anulación, de manera que lo utilizaron en su correspondencia particular como, bueno, pues a modo de recordatorio del servicio. Y fue un corresponsal de Artur Banta quien le dijo, oye, este sello no es el original. Y entonces Banta se fue rápidamente a casa del grabador y le dijo, a ver, aquí qué pasa, ¿no? Y al final lo aclararon todo y Banta consiguió finalmente destruir el cuño original
con estas dos líneas diagonales. ¿Vale? Si puedes pasar, Henry, por favor. Ahí tienen lo que es el funcionamiento genuino del servicio en dirección Fresno-California y en dirección California-Fresno. El correo habitual para esa época era 2 centavos y el servicio ciclista pues eran el sello adicional de 25 centavos. ¿Vale? A la salida o a la llegada en California, en San Francisco recibían el cuño, la marca esta lineal de Overman Wheel, que era la corresponsalía que había en San Francisco para el servicio, y a la salida o llegada de Fresno recibían este gomígrafo con la marca de la bicicleta, que era la marca de Artur Banta en Fresno. ¿Vale? Esto sería correspondencia genuina. El 42 que tienen allí en el sobre de la izquierda marcado es el registro que llevaba Banta. Cuando finalizó el servicio y los investigadores filatélicos pues intentaron profundizar sobre el servicio, fueron a la familia no les facilitó el registro. Y luego, años más tarde, ya la familia ya dio por perdido el registro, ya no sabían dónde lo tenían, con lo cual ahí se perdió un poquito de la historia del servicio. ¿Vale? Si puedes pasar, Henry, por favor. Y ahí tienen lo que es servicio no genuino. Como les decía, estos dos personajes vieron muy claramente que tras el servicio pues podía haber un gran negocio filatélico y se dedicaron a producir material estrictamente filatélico. Por ejemplo, los dos sobres de la derecha van dirigidos a ellos mismos. Los dos vivían en Fresno, llevan la marca de Fresno, llevan la marca de California, pero esos sobres jamás salieron de Fresno, no fueron circulados en bicicleta. O los sobres de la izquierda, donde estrictamente hay el sello con el primer cuño, el sello con el segundo cuño, pero estrictamente la circulación fue de filatelista a filatelista. ¿Vale? Si puedes pasar, Henry. Y entonces ya a los 35 años, Artur Banta intentó conmemorar el servicio, entabló relaciones con la Administración Postal Americana y, bueno, y llegaron a un acuerdo respecto a que podían conmemorar el servicio. La parte que inicialmente fue ciclista no recibiría trato de distribución postal, con lo cual, para conmemorar el evento, reimprimieron el cuño anulado. Pero como esa parte del servicio no era de distribución postal, sino que lo realizaban aficionados ciclistas, se vieron obligados a tachar la palabra mail del sello. ¿Vale? Y entonces ya a la llegada a San Francisco, entonces toda esa correspondencia ya entró en el sistema de distribución postal. Vale. Y otros servicios importantes que fueron el correo Scout checoslovaco y el correo neumático de París. ¿Vale? Ahora entro a detallarles un poquito cada uno de esos dos servicios. Para el correo Scout de Praga, ahí les dejo los códigos QR de las dos colecciones de referencia. Una de ellas es la de Benito González Bugallo, que actualmente es el principal especialista en este tipo de material, que cuando en las mundiales últimas realizadas pues les pasa la mano a los propios coleccionistas checoslovacos de filatelia tradicional. Su colección inicialmente estaba insertada en las clases de temática, pero los jurados ya lo movieron hacia la filatelia tradicional. ¿Vale? Si puedes pasar, Henry. Bueno, ahí les muestro
el sobre que tengo en mi colección, ¿vale? Es un material muy difícil de conseguir, pero también muchas veces hay muchas dudas sobre este tipo de material, porque los principales certificadores checos de este material han sido los primeros en falsificar sus propios certificados, de manera que hay mucha confusión en este tipo de material, ¿vale? Yo al comprar este sobre, pues lo consulté con el vendedor, que también era de mi confianza, que era Vojto Jankovic. Eh, Era una subasta que él realizó de manera más o menos privada. Él me dijo que el vendedor para él también era de su absoluta confianza. Benito también se miró la carta y también le dio toda su aprobación, ¿vale? Hay un poco de, bueno, primero de todo, cómo funcionaba el servicio. Bueno, el servicio, ustedes saben, de la noche al día, Checoslovaquia se ve independiente al finalizar la Primera Guerra Mundial, se ve libre del Imperio Austrohúngaro. En el servicio postal aún había muchos funcionarios húngaros, con lo cual el gobierno provisional desconfiaba de ellos para la distribución de la correspondencia eh, delicada y susceptible de ser interceptada por los servicios secretos húngaros. Entonces, uno de los miembros del gobierno era el jefe de los scouts y dijo, mira, ¿sabes qué? Para nuestra correspondencia sensible vamos a utilizar a mis chicos. Entonces, eh, los chicos distribuían la correspondencia en el centro de Praga, eh, entregaban la correspondencia, el destinatario se quedaba el contenido del sobre, el sobre se lo quedaban los chicos, marcaban, aspeaban la dirección como su resguardo de entrega y el sobre lo devolvían al gobierno provisional, ¿vale? El cual era archivado. Ese archivo, años más tarde, sufrió un incendio, con lo cual muchísimas de las cartas desaparecieron y son muy poquitas las que hay en el mercado, ¿vale? Hay muchas dudas sobre este material, esencialmente por varias cuestiones, porque se han falsificado los sellos, se han falsificado las marcas, se ha falsificado el material, ¿vale? Primero de todo, esos sellos son genuinos. Habitualmente las marcas de falsificación se notan, bueno, ven ustedes que es un sello de diseño complejo, con los leones esos, con las coronas, con las colas, con los pies, y ahí suele ser donde se detectan los errores de grabado de las planchas que son falsas, ¿vale? En la colección de Benito hay tanto un estudio magnífico filatélico del material genuino como del material falso, ¿vale? Benito se miró esos sellos, les dio corrección, se miró el matasellos, le dio corrección. No es el matasellos habitual, que es el que les muestro abajo, pero bueno, también son conocidos estos. No era estrictamente, creo que no es estrictamente un matasellos, sino que es un gomígrafo del servicio del gobierno provisional. La impresión del sobre también es genuina del gobierno provisional. La dirección es pausible, es dentro de la corona céntrica de Praga. El primer día de emisión también Benito le dio a la fecha del sobre, que es el primer día del servicio, también le dio validez. Y luego, en la primera corona, el franqueo se correspondía al sello de 10, y luego en la segunda corona de proximidad se correspondía al sello de 20. Yo le planteé a Benito si la presencia de los dos sellos podía ser por una preparación filatélica. Él me dijo que no me preocupara, que no me preocupara, que en esos primeros días había mucha confusión sobre las tarifas y que la gente
sobrefranqueaba la correspondencia para asegurarse del servicio. ¿Vale? Bueno, y ahí a la derecha tienen un matasellos conmemorativo del servicio moderno en un recibo de certificado. Bueno, y en otro sitio donde la distribución postal en bicicleta tuvo su importancia fue en el correo neumático de París. Saben ustedes, bueno, un poquito ya cómo funcionaba, era una red neumática donde la correspondencia, unos formularios especiales se metían en unos tubos y a través de aire comprimido pues circulaban por el sistema, ¿no? Hay muchos impresos. Estos, los tres que les muestro aquí, son los que específicamente se menciona de que el servicio era prestado por carteros ciclistas. Luego ya, posteriormente, ya este servicio fue prestado por motoristas, ¿vale? O sea, la correspondencia se depositaba en unas estafetas especiales, rápidamente era introducido en el sistema de distribución neumático, llegaban a las centrales de distribución y desde allí a las estaciones más cercanas al destino, y desde allí rápidamente eran distribuidas en bicicleta. ¿Vale? Les dejo ahí también un código QR para quien quiera ampliar información. Si puedes pasar, Henry. Ahí les muestro un poquito los cartuchos estos en los cuales viajaba la correspondencia. Son unos formularios pequeñitos de papel muy delgado, de manera que bueno, en cada envío se podían mandar bastante, se podía maximizar el número de impresos enviados. Ahí ven un mapa de la red de distribución, que es también la que aparece en el sello. Los cartuchos aparecen en el matasellos, y ahí, en las fotografías de época, pues ven lo que era la estación de bombeo con máquinas de vapor y un centro de distribución, donde se ven todas las tuberías en el techo. Vale, bueno, y cambiamos de ámbito y ya empezamos con lo que es estrictamente el deporte, un deporte que se inicia relacionado con lo que es el ámbito de la salud, ¿vale? La práctica del deporte empieza a principios del siglo XIX, cuando se popularizan lo que le llamamos las teorías higienistas, ¿vale? Son ya tendencias y creencias donde la medicina ya empieza a hacerle ver a la clase política de que las epidemias, las enfermedades existentes en la sociedad van muchas veces relacionadas con el ámbito de la sanidad pública. Es cuando empieza a clorarse el agua, a separarse las aguas fecales de las aguas que dan suministro de agua potable a la población, ¿vale? Y en ese ámbito es donde empieza pues a promocionarse el deporte como práctica saludable también para la población, ¿vale? Es que tengo el gato aquí dando la lata, perdón, que quería salir. No, perdona, regresa, Henry, por favor. Vale, ahí les muestro un entero postal moderno de Rusia, bueno, donde se ven esas escenas iniciales donde se promocionaba el deporte entre la población. Ese entero postal alemana a la derecha, que representa una alegoría del deporte, y donde cada uno de los chavalines representa un tipo de práctica deportiva, ¿vale? Y abajo un entero postal alemán y un matasellos parlante de Francia, que se corresponden a esas primeras entidades que vehiculizaban el deporte y que luego más tarde se transformaron
las dos entidades se transformaron en la Federación Francesa de Ciclismo y en la Federación Alemana de Ciclismo. ¿Vale? Bueno, ahí sin más elementos relacionados con el deporte, un poquito lo que es el inicio del olimpismo. eh, ese matasellos de la Exposición Universal de San Luis, donde les explicaba el otro día que los primeros eventos ciclistas se salvaron insertándolos en las exposiciones universales. La franja de abajo se corresponde a ciclismo en pista porque inicialmente el deporte ciclistas se desarrolló en los velódromos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque la red de carreteras no estaba desarrollada, era una red muy primitiva, llena de caminos de tierras, de piedras, de baches, y entonces era mucho más fácil tener un velódromo en condiciones, 200 metros de pista en condiciones que no una red viaria. ¿Vale? Ahí les muestro varios detalles. Abajo en la derecha, en el sello ese de la República Democrática Alemana, ahí hay el micromotivo de la gente. Realmente eh, era un deporte extremadamente popular, donde los velódromos se llenaban, donde había, luego les mostraré carreras de 6 días, había maratones en Estados Unidos, en Alemania, donde realmente eran maratones y eran 6 días con sus 6 noches, con el público a rebosar, fiestas, música. Y en la actualidad aún perdura esto en países como en Japón, como en Alemania, como en Bélgica, y de ahí que les ponga también el matasellos ese de Japón. ¿Vale? La parte central inferior la ocupa eh, esa tarjeta postal perforada que no tiene nada que ver con el ciclismo, es una perforación del periódico Le Matin, que organizaba esta fiesta de, de- para los niños. Era una fiesta que se realizaba en varios sitios, creo que es del 1904, ¿no pone? Sí, 1904. Y uno de los sitios en los cuales se realizó fue en el Velódromo de París, ¿vale? Eh, tiene importancia esta tarjeta porque es la primera mención a un velódromo que existe en la ciclofilatelia. No viene relacionada con un evento deportivo, pero bueno, es la mención del local. En este velódromo se realizó también el primer campeonato mundial, que fue de pista muchos años antes de que se realizara en ruta. Pero bueno, si algo es conocido este velódromo es por una circunstancia no deportiva, sino política, que es lo que les muestro en la derecha, que es durante la ocupación alemana de Francia, el, el, la Gestapo eh, mm, mm, reclamó al gobierno colaboracionista de París, pues que tuviera control sobre la ciudadanía judía y hasta que un día organizaron una batida, fueron a recoger a todos los judíos de París, los concentraron en este velódromo y al día siguiente pues fueron directamente conducidos a los campos de exterminio. Bueno, y es algo que conmemora este sello francés, que es el Rafle d'Hivern. Este velódromo era el conocido como velódromo de invierno. Bueno, y les he dejado ahí esa imagen de la Torre Eiffel porque este velódromo estaba situado en lo que es la estación de metro desde la cual se accede a la Torre Eiffel. Es una estación de metro
que obviamente destruyó el velódromo, pero cuando se sale de la estación de metro hay unos jardines que hay un memorial sobre este acontecimiento. ¿Vale? Vale, bueno, más material deportivo. Bueno, esa prueba de cuño y esas pruebas de color de la primera emisión de, del sello que conmemoraba los 50 años de la primera edición del Tour. Arriba el primer matasellos del Tour de Francia. En medio el Col de Galibier, que es el paso más importante por los Alpes. Es un paso de montaña mítico. Bueno, y abajo un entero postal moderno de cuando la UCI, la Unión Ciclista Internacional, conmemoró los 100 años. Es un entero postal suizo donde tiene la sede, que tiene la peculiaridad de ser deporte pagado para uso exclusivo de la UCI, bueno, donde se reproduce esa imagen épica de esos primeros años del ciclismo en ruta. Vale. Y llegamos a otro ámbito que es el ámbito militar. ¿Vale? Eh, a principios del siglo XX ya la bicicleta ya llega a su diseño final. Es una máquina robusta, es una máquina fiable, con lo cual los ejércitos empiezan a explorar su uso en los ejércitos. ¿Vale? ¿Cuáles son las funciones que habitualmente desarrollan? La primera es como distribución postal y como distribución de órdenes entre el frente y los centros de mando, la distribución de órdenes. ¿Vale? Otra función que tienen es la de scouting, para explorar, para sigilosamente moverse por las líneas enemigas para realizar labores de exploración. Y finalmente, si por algo se caracteriza la aparición de la bicicleta en los ejércitos, es como sustituto de la caballería. ¿Vale? Las bicicletas no hay que darles seno, no enferman, no hay que cuidarlas, no hay que velar por ellas, con lo cual rápidamente se vio que podía ser un sustituto. ¿Vale? Y por ejemplo aquí, en este sobre que les muestro abajo en la derecha, se ve perfectamente como, bueno, es un sobre de franquicia militar, donde la marca de la unidad es división de caballería, batallón ciclista. O sea, muchas veces vemos que los batallones, las unidades ciclistas van enmarcadas en unidades superiores de caballería, que aún ya prácticamente han perdido la función, pero mantienen el nombre de caballería. ¿Vale? Bueno, nada, perdona, nada más ver el encaminamiento ese par ciclista del sobre francés. Bueno, como se ve en ese fragmento de hoja bloque belga, como se ve un poquito también como se realizaba la distribución de correspondencia de esas eh, de esas felpost, de esas cartas de correo militar, que también es uno de los que se muestra aquí abajo en el correspondiente a Francia. Vale, y ahora ya sí puedes pasar, Henry, por favor. Vale, y un poquito lo que fueron los primeros ensayos de la bicicleta en los ejércitos. ¿Vale? Prácticamente todos los ejércitos realizaron pruebas. Aquí tienen, por ejemplo, en este entero postal belga,
pues las pruebas del ejército belga en el Congo, ¿vale? La primera intervención ciclista en un conflicto bélico fue en la Guerra de los Bóer. No hay registro filatélico, pero sí que lo hay de la segunda intervención, que fue el archiconocido conflicto de la Guerra de los Bóer en el Cabo de Buena Esperanza en Sudáfrica. ¿Vale? Bueno, la ciudad de Mafeking se encuentra sitiada y el coronel al mando de la posición, que era Baden-Powell, pues idea un servicio en donde sus cadetes realizan misiones de scouting y también intentan realizar misiones de enlace de mensajes con el primer puesto que no estaba sitiado, ¿vale? La mayoría de esta correspondencia fue interceptada, con lo cual existe muy poca correspondencia y aún es más difícil de encontrar la que estrictamente va franqueada con el sello ciclista, ¿vale? Bueno, ¿cómo funciona este servicio? Inicialmente cogieron las existencias en la oficina postal y realizaron la sobreimpresión que les muestro ahí de Mafeking sitiada con el valor que fuera. Cuando terminaron las existencias de esos sellos de emergencia, realizaron la impresión del correo, de los dos sellos que conocemos, la efigie de Baden-Powell y el correo ciclista. Tienen ese tono azul porque se realizaron con técnicas fotográficas de ferrocianato. Bueno, y siempre iban franqueados con ese matasello de Mafeking, CGH, Cabo de Buena Esperanza, y todos siempre con el año de funcionamiento de 1900. ¿Vale? Terminó el conflicto, los británicos consiguieron superar ese sitio y bueno, y Baden-Powell regresó a Inglaterra. Fue recibido con honores por la población, pero fue recibido con mucha frialdad por el estamento militar y por la realeza. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque en esa emisión de los sellos debió tenerse en muy alta autoestima que se puso él en la imagen del sello y se olvidó algo que es muy esencial para los británicos, que es la mención a la corona, con lo cual la reina Victoria se enojó profundamente y bueno, él fue promocionado, pero fue una promoción de esas que es más un retiro glorioso que no una promoción efectiva. ¿Vale? Baden-Powell empezó a escribir en unos panfletos las vivencias de todo lo vivido. Eso tuvo gran repercusión entre la juventud y de ahí empezó el movimiento Scout. ¿Vale? De manera que esta emisión es la partida de la ciclofilatelia, pero también es la partida de toda la filatelia Scout, hecho que, bueno, que ahí les muestro en el box con diferentes alusiones al mundo Scout. ¿Vale? Y entonces llega la Primera Guerra Mundial, ¿vale? Y ahí sí que ya la bicicleta tiene gran implementación, ¿vale? Ustedes saben que la Primera Guerra Mundial cambió el mundo. Durante la Primera Guerra Mundial cambió el mundo. Se llegó a la Primera Guerra Mundial aún con una concepción napoleónica de la guerra. ¿Vale? Los ejércitos utilizaban la infantería como carne de cañón, ponía 10.000 personas en el campo de batalla, cuando eran aniquiladas ponía otras 10.000 y ya tenía otras 10.000 preparadas para la sustitución. Y por los flancos
atacaba a la caballería para intentar desorganizar la resistencia, de manera que la- el cuerpo bueno, de infantería pues ya pudiera atacar las líneas enemigas, ¿vale? Así empezó la guerra, así empezó la presencia de la bicicleta en el campo de batalla, pero bueno, ya saben ustedes que rápidamente esa guerra se enquistó en las trincheras, y ya la bicicleta dejó de tener esa utilidad inicial que tenía. La guerra se enquistó, ya aparecieron los carros de combate, la aviación, la guerra química, los lanzallamas, y bueno, y ya pasó todo a ser un desastre, ¿vale? Ahí les muestro esa correspondencia militar francesa con esa bella ilustración del soldado con su bicicleta, con un matasellos de Tresor Repost, eh, que no sé si cómo funcionaba, no sé si conocen cómo funcionaba este servicio. Bueno, yo se los explico. La correspondencia militar, la ubicación de las unidades era secreto militar, de manera que en estas Feldpost, en esta correspondencia militar que se entregaba a los soldados, tenían prohibido dar la localización de la unidad, con lo cual eh, la distribución postal de este tipo de cartas se canalizaba a través de un servicio centralizado en París que era el Trésor Post, ¿vale? Ellos sabían cada unidad donde estaba localizada, y las unidades venían con su propio cuño. Este concretamente se corresponde a la unidad 84. Ellos en París tenían el listado, sabían de dónde provenía, y por la unidad de destino también sabían hacia dónde debían redirigir la carta, ¿vale? Estos numerales eran secreto militar, pero luego con el tiempo, gracias a los investigadores filatélicos, pues hemos podido averiguar a qué pertenecían. Concretamente, el 84 se corresponde a una unidad en la reserva, a una unidad motorizada. Vale, y aquí ya les muestro lo que fue el uso en cada uno de los ejércitos. Prácticamente todos los ejércitos en la Primera Guerra Mundial utilizaron bicicletas, ¿vale? Aquí les muestro el ejército, lo que sería el bando de la Triple Alianza, que era el Imperio Austrohúngaro y la nación alemana. Los dos Feldpost de arriba se corresponden a las unidades de Hungría, y las dos de abajo se corresponden a unidades alemanas. Otra vez, como les contaba, se ven los cuños lineales muchas veces de estas unidades, donde se ven que están incluidas pues, en batallones de zapadores, en batallones de ingenieros, en batallones de caballería, ¿vale? Algunos de ellos con la censura correspondiente, ¿vale? Si puedes pasar, Henry, por favor. ¿Vale? Esta sería el correspondiente al ejército italiano, donde la unidad por excelencia eran los Bersaglieri ciclistas, que son estos soldados que llevan este casco emplumado tan característico, bueno, y que desarrollaron su actividad bastante importante en el frente de los Alpes. La correspondencia típica era esta que les muestro, que les muestro aquí, que era franquicias militares con la marca de las compañías, ¿vale? Les muestro aquí en el box, les muestro un caso particular
que es, bueno, dos casos particulares les muestro. El primero que es el del matasellos, que es Ottavio Bottecchia, que fue el primer campeón italiano del Tour de Francia, que sirvió en este cuerpo, y fue precisamente sirviendo en este cuerpo donde realizaba tareas de enlace, de, de enlace de distribución de órdenes de mando entre los puestos avanzados y el frente. Fue realizando esta labor donde se dio cuenta que realmente tenía aptitudes físicas para la práctica del deporte, y finalizada la guerra empezó la práctica deportiva y como les dije, pues fue el primer campeón italiano del Tour de Francia. Y otro caso muy particular es el de los dos sellos que les muestro, que se corresponden a un personaje que se llama Enrico Totti. Este era un chico que trabajaba en las compañías ferroviarias. En un enganche de vagones le quedó la pierna atrapada y perdió la pierna. Esto fue antes de la Primera Guerra Mundial. Viéndose inválido, no se conformó con esa situación y descubrió la bicicleta, empezó la práctica ciclista, empezó a viajar por Europa, por África, empezó a hacer viajes de meses, y entonces estalló la Primera Guerra Mundial. Se presentó voluntario, le dijeron, bueno, usted es un inválido, no puede presentarse como voluntario. Se volvió a presentar, se lo volvieron a denegar, se volvió a presentar, se lo volvieron a denegar. El chico, ni corto ni perezoso, se presentó en el frente directamente ya a las compañías ciclistas. Vengo a presentarme como voluntario. Se lo quitaban de encima, lo devolvían, lo alejaban del frente, el chico volvía, bueno, y al final ya lo admitieron, ¿vale? Murió, murió en una trinchera, en un avance, y bueno, lo último que hizo fue lanzar la, 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 la no sé cómo lo llaman en castellano, ahora me sale la palabra en catalán, la prótesis al enemigo, así cayendo en combate, con una frase diciendo, soy invencible, jamás conseguirán acabar conmigo, ¿vale? Bueno, y este acto fue un acto considerado heroico. Pasó bueno, recibió a título póstumo, recibió los más grandes honores. Incluso con su nombre se, se bautizaron dos submarinos, y de ahí también que aparezca el sello S del submarino. ¿Por qué? Porque el segundo de ellos fue restaurado y fue expuesto en un museo tecnológico. ¿Si puedes pasar, Henry, por favor? ¿Vale? Ahí está el personaje y cierta memorabilia eh, relacionada con ese hecho heroico que dio lugar a su muerte, que también fue plasmado en el sello que les mostraba anteriormente. Bueno, y ahí tienen pues el segundo de los submarinos que lleva su nombre. Bueno, y pasamos a lo que es estrictamente el ejército británico. Es un material extremadamente difícil de conseguir, ¿vale? Eh, yo solo conozco tres sobres, dos están en la colección de Brian Sol. Aquí les muestro la que está en la colección de Jerry Mahander. Yo le pedí ayuda a Brian Sol para conseguir material. Me dijo, tranquilo, yo te ayudo, pero que sepas que no lo vamos a encontrar, ¿vale? Y entonces, bueno, pues ante la imposibilidad de conseguir ese tipo de material, me limité a mostrarles bueno, material relacionado, ¿vale? Lo primero son esos tres sellos que fueron emitidos ahora hace poquitos años, cuando se conmemoró el centenario de la Primera Guerra Mundial, y bueno, y en ciertas emisiones pues aparecían imágenes del ejército británico, pero bueno, hay ese material complementario que es ese telegrama indio y ese entero postal holandés, ¿vale? Los dos hacen mención a dos marcas que fueron suministradoras del ejército británico.
el entero postal holandés se corresponde a un entero postal con publicidad adicional y a beneficio de 5 céntimos del servicio de los jubilados de los guardacostas holandeses, ¿vale? Entre la publicidad viene la marca BSA, que era suministradora del ejército inglés, que era, si recuerdan la charla anterior, uno de los orígenes de la industria ciclista era la fabricación de armas, ¿vale? Y precisamente BSA, que luego fue una conocida marca de motocicletas, es un acrónimo de British Small Arms, o sea, otra empresa que hizo todo el tránsito desde la fabricación de armas, fabricación de bicicletas y fabricación de motocicletas, ¿vale? Y en segundo lugar, pues tienen el telegrama indio, ¿vale? Donde viene anunciado también la marca Singer, ¿vale? La marca Singer es archiconocida, no es la Singer de las máquinas de coser, es otra Singer, es la Singer que fue el primer automóvil utilitario ampliamente presente en la sociedad británica, ¿vale? ¿Qué ligación tiene con esto? Tiene la ligación de que Singer era suministradora de bicicletas al ejército inglés. A través de estos contratos, la compañía consiguió capitalizarse y cuando terminó la guerra, esta capitalización le permitió expandir el negocio hacia la industria automovilística, expansión que no hubiera sido posible si no hubiera sido suministradora del ejército inglés, ¿vale? Ahí está ese telegrama indio publicitario. Saben que este tipo bueno, estos telegramas son bastante habituales en las colecciones temáticas. Era un servicio extremadamente caro, de manera que destinatario y receptor prácticamente siempre eran de las clases poderosas, de manera que la publicidad inserida ya iba directamente a esas clases. Era publicidad normalmente de alto valor añadido. Bueno, y en este caso está la de Singer, conocemos también la de Dunlop. Bueno, este tipo de telegramas se ve bastante en las colecciones temáticas, ¿vale? Y si pasas, Henry, por favor. Ahí ya tienen el último ejemplo, que es en el ejército francés, también correspondencia militar, franquicias militares, donde se ven las marcas también de cada una de diversas compañías, donde muchas de ellas pues tienen mención a los grupos ciclistas, a las unidades ciclistas, bueno, y luego están los fechadores y las marcas de franquicia. ¿Vale? Esta hoja se corresponde al ejército francés. ¿Vale? Y si puedes pasar ya, Henry, por favor. ¿Vale? Y luego una última nota biográfica, y es que saben ustedes que la Primera Guerra Mundial fue trágica en cuanto a pérdidas humanas, ¿vale? Y eso afectó también al mundo del deporte y afectó también al mundo del ciclismo, ¿vale? Se estima que más de 50 ciclistas que habían participado en el Tour de Francia jamás volvieron del frente. Y entre ellos 3 campeones del Tour de Francia, ¿vale? El primero de ellos es Octave Lapis, que era aviador, murió en combate aéreo con la aviación alemana. Y bueno, como dato curioso, existe la foto esa de cuando se recuperó su avión, y ese 4, ¿qué significa? Pues sencillamente es el dorsal que tenía en carrera al vencer su primer Tour de Francia. Otro ganador que no volvió del frente fue François Faber, que era luxemburgués, y bueno, y Luxemburgo, como es un país pequeñito, pues siempre tiene tiempo de acordarse de sus héroes, de sus
grandes personajes históricos. Y el tercero de ellos, el último, fue Lucien Petit-Breton, que fue ganador en 2 ocasiones del Tour de Francia. O sea, los ganadores de las primeras ediciones, de edición 1907, 8, 9, 10 y 11, pues no volvieron del frente. ¿Pasa, Henry? Vale, y aquí lo dejamos, ¿vale, Henry? Aquí ya cambiaríamos de capítulo, aquí ya empezaríamos lo que es hasta la Segunda Guerra Mundial. Lo dejamos aquí, continuaremos el próximo día a partir de aquí ya, a partir de la Segunda Guerra Mundial y lo que es la etapa moderna. ¿Vale? Bueno, pues muchas gracias a todos. Gracias a ti, Jordi. Perfecto. Y lo dejamos para una tercera parte. Muy simpática presentación. Paro acá el share, en caso hayan algunas preguntas por ahí o algunos comentarios. Yo solo... Ahí está Mauricio. Mauricio. Primero, Jordi, felicidades por la charla, muy interesante. Te tengo 2 preguntas. La primera, esa estampilla del Servicio Filatélico Español, Sí. se puede, o sea, ¿eso solo lo puede usar el correo o si un filatelista puede adquirir esos sellos para franquear o es exclusivo de correos? Es exclusivo del correo. O sea, el correo mandaba los abonos en ese tipo de franqueo. Fue una misión que apareció, no sé, apareció hacia el año 2000 y creo que eran 3 o 4 valores. En un principio se dijo que no estarían disponibles comercialmente, luego sí aparecieron comercialmente. Eran, y primero aparecieron como sellos, iban adheridos a los sobres del servicio filatélico y luego se hicieron sobres enteropostales. Y había varios sobres, había varios tamaños, incluso había el tamaño que sería 4 para bloques grandes. Yo creo que había 3 o 4 tamaños. ¿Vale? Interesante. Pero incluso había una cosa que desconocía, pero que he visto últimamente en Del Campo, vi un sobre que también eran utilizados al extranjero, o sea, abonados en el extranjero también recibían la correspondencia en ese sobre y en el país de destino pues le daban tránsito normal a ese tipo de correspondencia totalmente en un ámbito concertado entre los servicios postales. Interesante. ¿Y eran de valor único o lo Sí, pregunto porque el correo, si no tiene, sí, por eso. Sí, El correo le da igual. Sí, no tenían facial, era SF, que significa servicio filatélico. Correcto, perfecto. Con relación a esta estampilla de Panamá, la de la bicicleta, la del sobre del primer vuelo, la que nos mostraste bien al principio de la conferencia. Recordando algo que se mencionó en otra conferencia aquí en mi oficina, que si tenías un sello y le sobreimprimías algo alusivo a otra cosa, el motivo original ya no lo podías usar en esa temática, sino que tenías que usar el motivo sobreimpreso. Pero en este caso no estás sobreimprimiendo un nuevo motivo, solo estás cambiándole el uso del sello y el valor. Así. Vale, yo consideraba que le cambiaba el uso ya estrictamente. Bueno, si ustedes me dicen que lo puedo utilizar, pues aún mejor. Sí. Porque como no, digamos, en el caso, voy a mencionar un caso de Honduras, que tenemos una estampilla de Isabel la Católica. Años de sobreimprimir. Así que la otra la puedes usar para Churchill y la otra para el fútbol. Pero en este caso sigue siendo
en la bicicleta. Bueno, Porque no, en mi bueno, pero opinión, puede ser que esté sí, no, yo creo que no podría utilizarse y además es que estrictamente el servicio de entrega con bicicleta desapareció, ¿vale? Yo, Oh, yo lo uso con, con el argumento ese que les he contado, que realmente se hizo una impresión desmesurada, o sea, alguien equivocó el número de, de, de sellos que debían imprimirse y para mí eso es un error en el proceso de elaboración del sello, como podría serlo un error de impresión o un error de perforado o un error de diseño. No sé, no sé si es un argumento un poquito cogido en pinzas, como decimos aquí, pero bueno. ok. No sé si entre los temáticos hay alguno de los gurús que nos pueda iluminar sobre Por el mientras caso. aparece alguien, ahora, este es un comentario. Creo que lo había hecho cuando se habló en otra charla de aquí, de este servicio Fresno San Francisco. Pero Sí, ahora que lo volviste a mencionar, que muy interesante ese servicio, sobre todo, Henry, ayúdanos, la topografía no es plana, ¿verdad? En ese lugar. no, no, se pasa por Es el... montañoso, muy Sí, montañoso. sí, yo creo que son las rocosas, se pasa por el Pacheco Pass. eh, Muy montañoso, sí. y, Y teniendo en cuenta que esas bicicletas no tienen velocidades. y- Pobrecito el ex- ex- ciclista. no, y que las carreteras deberían ser dantescas. Esa Ujú. es la Sierra Nevada, ¿no? no, Sierra esto, Nevada, sí, así. ¿No? no, esto Ah, todavía no no. es la Sierra Nevada. La Sierra Nevada estaría más acá. Ok, más De allá, ok. referencia, yo vivo acá donde está el puntito rojo, ahí es donde estoy. Ah, Entonces, Oh, ok, eso esta parte de aquí de Gilroy, efectivamente, este paso de acá, el Pacheco Paz, y esta bajada a los baños, es bien empinada, inclusive con auto se siente la subida, ¿no? Por eso mi primera reacción cuando vimos eso de hacerlo con esta bicicleta, yo dije, caramba, y como lo explicas con los 8 relevos, y eso sí, esto era la parte más difícil, sin duda alguna. Bueno, yo creo que ese trayecto lo deberían realizar a pie, porque Es incluso probable. yo ahora estoy realizando a veces trayectos a pie, o sea que... Y o de con esta bajada. bicicleta. Bueno, pero la bajada con esta bicicleta yo creo que no la hacían de una sola, porque más de una vez No, se hubieran digo, caído. ¿cómo frenas? No tenían freno, había que frenar a Fre- puro pedal, creo yo. Fueran cayéndose. No, no, bueno, es también. O sea, esas bicicletas llevan aún, bueno, en la foto ven la del medio que ya es una bicicleta normal y corriente. Lo que pasa Ujú. que en ese momento concreto esas bicicletas debían ser las primeras que habían y debían ser extremadamente caras. Con lo cual, los dos chicos con las bicicletas de ruedas altas, en la fotografía consta que eran dos de los mensajeros que realizaban el servicio. Esas bicicletas aún llevan los pedales anclados a la rueda delantera, de manera que el pedal gira solidariamente con la rueda. De manera que en las bajadas los pedales iban a 1000 por hora. De manera que el ciclista tenía que apartar los pies de los pedales y Ujú. en la horquilla habían unos soportes que ponían ahí los pies. Y luego había una zapata que rozaba el perfil de goma, que no era neumático, sino que era un perfil de goma, rozaba muy rudimentariamente y frenaba, iba frenando Ah, la bicicleta. Yo no sé si interesante. en bajadas muy fuertes como las que cuenta Henry, lo más seguro era bajarse también de la bici, o sea, Sí. hacer la bajada a pie y hacer la subida a pie. Y Hacen gracias. la Y bicicleta y finalmente, rezan un rosario. Sí, sí, puede sí. ser. Y finalmente, Jordi, en la siguiente parte de tu presentación, adelantándome a lo que puede venir, vas a mencionar la relación entre la bicicleta y el aeroplano, teniendo en cuenta que el primer aeroplano tenía partes de bicicleta. Sí, bueno, es que no se puede explicar todo.
A ver, ahí sí. Eh, Solo por curiosidad te decía la pregunta, porque he visto las otras relaciones que has mencionado de la bicicleta muy interesantes y solo quería saber si eso estaba en sí, la parte que viene. sí, porque los hermanos, ¿cómo se Right. llamaban? Bright, los Mm, hermanos right. Bright, Mm, eran propietarios de una tienda de Ujú, bicicletas. Y entonces, sí, en sus diseños, pues utilizaban elementos, utilizaban tubos, pero es que en los primeros sellos de los primeros prototipos de los aeroplanos de Wright se ve perfectamente como el tren de rodadura de los aviones son ruedas de las bicicletas. bicicletas, exacto. Sí. Ujú. Y bueno, hay otros elementos que relacionan también las bicicletas con la aviación. Hay un carnet australiano donde en un museo también se ve como, bueno, como partes de bicicletas, incluso las ruedas también se utilizan en otros prototipos, como incluso creo que en alguna ocasión una rueda de bicicleta se había utilizado a modo de timón. Sí. Ujú. Interesante. Henry, si me permites, voy a intentar compartir una imagen. Lo Dale. estoy haciendo desde un teléfono, a ver si resulta. Déjame ver. Por mientras, screenshots. No, creo que ahí viene. Ahí viene. Me dicen si. ¿Sí? Ok, relacionado a ese mismo sobre que nos mostró Jordi. Bueno, el de Jordi va a Nicaragua, que es el inferior, el equivalente que viene a Honduras. Pero algo muy curioso de esos sobres es que los ordinarios, no sé si se nota que estoy ampliando, que Sí. tienen Panamá mal escrito, Ranamá, pero eso solo sucede en los que no son certificados. Ah, En los certificados, en los certificados sí está bien escrito, pero en los, digamos, aéreos comunes, hay algunos que dicen Ranamá. En otros, como que lo corrigieron, pero en algunos sí dice así, Ranamá. Es Ya, una ya, curiosidad que en esos sobres de ese vuelo de Colón eh, del FAM 5. ya me fijaré en mi sobre a ver si El esta no tuyo es está. certificado, pero si Sí. tienes el ordinario, posiblemente hay unos que dicen Panamá y otros Ranamá. Bueno, más que nada, bueno, era explicar también un poquito la historia de ese primer vuelo En donde volaron dos aviones. El primero era, la mitad del primero era correspondencia genuina y la mitad del primero y todo el segundo era material preparado, estrictamente filatélico. Unos sobres que se ven en las colecciones temáticas, pero que si conoces la validez del material, pues en realidad, ambos son filatélicos. El problema es que Estados Unidos no reconoció el despacho de Panamá, por eso no les colocó la recepción. Pero los sobres de zona del canal, eso sí, pero por eso sí los sellaron atrás. Eh, pero sí, ese fue el problema de esos sobres, que algunos lo llaman como el vuelo forajido. sí. Al final llegaron cuando tenían que llegar, pero como no estaba todavía firmado el contrato con el gobierno panameño y Panamérica ni el correo de Estados Unidos, por eso es que no los sellan atrás. Pero sí los terminaron aceptando y entregando, pero sin darles, digamos, el trato filatélico de sellarlos atrás, como hicieron con nosotros. Sí, sí. Ujú. Y ya, pues en esos años, bueno, ya en el propio servicio de Fresno San Francisco ya se ve la magnitud que tenía, la importancia que tenía
todo el comercio filatélico, ¿no? Que Claro. muchas veces no, al menos los filatelistas jóvenes como yo no somos conscientes de que ya la cosa viene ya de tan lejos. Y hasta más, porque hemos visto aquí sobres del Club Filatélico del Uruguay, de Montevideo, de 1870 y tantos, que ya circulaban en Sudamérica. O sea, clubes filatélicos han empezado bastante temprano. Que es una cosa interesante, porque gracias a ellos se han mantenido sobres que hoy de otro modo no conoceríamos, ¿no? Y en lugares así, muchas veces exóticos. Bueno. ¿Alguna otra pregunta o comentario final para Jordi? ¿No? Ok. Bueno, Jordi, entonces, con eso, muchas gracias. Interesante y gracias por el nivel de detalle que nos brindas en la presentación. Nos quedamos a la espera de la tercera parte. Perfecto. Vale, pues. Claro. Y el día de mañana...